Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico y lleno de energía. Hoy, prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en uno de esos temas que siempre genera un torbellino de emociones y, sobre todo, un revuelo mediático considerable, especialmente cuando la figura central es alguien tan querido y admirado como Can Yaman. Si han leído correctamente el título, Can Yaman ha abierto su corazón y ha revelado todo sobre el matrimonio, y sus opiniones han sorprendido a muchísimos de nosotros. Así que acompáñenme en este recorrido detallado porque vamos a desglosar con lupa qué dijo exactamente, porque sus palabras han causado un impacto tan profundo, lo más importante, qué lecciones valiosas podemos extraer de sus reflexiones. Y por supuesto, recuerden, si el contenido que les traemos al canal resuena con ustedes y les resulta interesante, no duden en darle a ese botón de suscripción. Es la mejor manera de asegurarse de no perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Can Yaman, este carismático actor turco que ha logrado conquistar corazones a lo largo y ancho del planeta con su magnetismo personal, su indudable talento actoral y, seamos honestos, con ese físico espectacular que roba suspiros. Se encuentra de manera constante en el epicentro del huracán mediático. Cada aspecto de su vida, desde sus relaciones sentimentales hasta sus ambiciosos proyectos profesionales y, por supuesto, sus declaraciones públicas, genera un interés masivo e imparable. Y cuando la conversación gira en torno a un tema tan universal y a la vez tan intrínsecamente personal como el matrimonio, sus pensamientos y reflexiones se convierten automáticamente en noticia de primera plana, deseada y analizada por miles. ¿Qué es lo que realmente piensa Can Yaman sobre dar el tan sonado "si quiero"? ¿Se encuentra él en un momento de su vida en el que esté listo para dar ese trascendental paso, o quizás posee una perspectiva completamente diferente y más matizada de lo que la mayoría de sus seguidores podría esperar? Esa, mis amigos, es la gran pregunta que vamos a desentrañar en profundidad el día de hoy. Durante un periodo considerable de tiempo, los rumores acerca de su vida sentimental han sido una constante, casi una banda sonora que acompaña su trayectoria profesional. Hemos sido testigos de cómo diversas parejas han pasado por su vida, y cada una de ellas ha dado mucho de qué hablar, alimentando la curiosidad del público. Y por supuesto, cada vez que la palabra boda se asomaba en el horizonte de las especulaciones, los rumores se disparaban a niveles estratosféricos. Sin embargo, hasta este momento Can Yaman ha sabido mantener un perfil sorprendentemente reservado y discreto en cuanto a sus planes más íntimos y personales, dejando a la imaginación de millones de seguidores volar libremente, creando escenarios y expectativas diversas. Pero ahora, en un giro que ha cautivado a la audiencia, parece que Can ha decidido abrir un poco más ese cofre de sus pensamientos y compartir sus reflexiones más profundas y sinceras sobre el compromiso, las relaciones a largo plazo y, por ende, el concepto mismo del matrimonio. Lo primero que captó mi atención y la de muchos al escuchar sus recientes declaraciones es que Can Yaman no se presenta ante nosotros como ese romántico empedernido, soñador de cuentos de hadas, que ha fantaseado con su boda perfecta desde la más tierna infancia. Absolutamente nada de eso. Su visión sobre el matrimonio se revela mucho más, podríamos definirla como pragmática, pero esto no significa en absoluto que carezca de una profunda carga emocional y filosófica. Él enfatiza de manera rotunda la importancia fundamental de construir una relación sólida, cimentada sobre bases firmes. Habla de la necesidad imperiosa de conocer a la otra persona en todas sus facetas, no únicamente en esos momentos idílicos y llenos de magia, sino también y quizás, sobre todo, en los momentos de dificultad, en las adversidades y en los desafíos que la vida inevitablemente presenta. Y esto, créanme, es un aspecto que encuentro tremendamente valioso. En un mundo que parece girar a una velocidad vertiginosa, donde las redes sociales nos bombardean constantemente con imágenes idílicas y a menudo poco realistas de relaciones perfectas, escuchar a alguien con la plataforma de Can Yaman hablar con tanta convicción sobre la importancia de la paciencia, del conocimiento mutuo y de la aceptación de las imperfecciones es, sin lugar a dudas, refrescante y necesario. Él llega a expresar una idea que resuena con una fuerza increíble: el matrimonio no es una meta final a la que se llega y todo termina, sino más bien un camino, una travesía que se construye y se nutre día a día. Esta frase, sin duda, tiene un eco profundo en nuestra psique colectiva. No se trata de alcanzar un destino preestablecido y estancarse, sino de la dedicación constante del esfuerzo conjunto. Estoy comprometido para mantener viva esa chispa especial, para alimentar la llama del amor y, fundamentalmente, para crecer juntos como individuos y como pareja. Can Yaman parece comprender de manera muy clara que el matrimonio,
para que florezca y sea verdaderamente satisfactorio y duradero, requiere un nivel de compromiso que trasciende con creces las emociones iniciales y la euforia del enamoramiento. Implica una profunda responsabilidad, un respeto mutuo inquebrantable, una admiración genuina por el otro y, sobre todo, una comprensión profunda y realista de que la otra persona es un ser humano complejo con sus propias luces y sombras, sus virtudes y sus defectos, del mismo modo que nosotros también lo somos. Y aquí es donde reside lo que, para una gran parte de sus seguidores y para el público en general, ha significado la gran sorpresa. Can Yaman no demoniza el concepto del matrimonio, en absoluto. Lo que sí parece hacer de manera muy sutil pero contundente es cuestionar, o al menos matizar, la inmensa presión social que a menudo sentimos y que se ejerce para casarse a una determinada edad, o simplemente porque es lo que se supone que debemos hacer, en cierto punto de la vida. Él se pregunta y nos invita a preguntarnos a nosotros mismos, si realmente estamos en la posición de asumir ese nivel de compromiso, si hemos dedicado el tiempo y la reflexión necesarios para comprender verdaderamente lo que implica, o si, por el contrario, estamos simplemente siguiendo un guión preestablecido que nos ha sido dictado por la sociedad. Y esta reflexión personal que él comparte es de una importancia capital. ¿Cuántas veces nos hemos casado, o hemos sentido la urgencia de casarnos, simplemente porque percibíamos que era el siguiente paso lógico en la progresión de la vida, sin habernos detenido a procesar y asimilar las profundas implicaciones, a menudo de por vida, que este compromiso conlleva? Él confiesa, con una honestidad que desarma, que él mismo ha tenido que invertir una gran cantidad de tiempo y esfuerzo en reflexionar profundamente sobre estas cuestiones. Y siendo completamente sinceros, creo que es precisamente esta franqueza y esta vulnerabilidad lo que ha resonado con tanta fuerza y ha impactado de manera tan significativa. No se trata de un categórico y rotundo, no quiero casarme, sino más bien de un, quiero casarme cuando sienta y sepa con absoluta certeza que estoy verdaderamente preparado, y que he logrado construir algo sólido, auténtico y significativo con la persona correcta. Y esta distinción, esta matización, es absolutamente clave. Su enfoque se centra de manera prioritaria en la calidad intrínseca y la autenticidad de la relación, en lugar de considerar el simple acto del matrimonio como un mero evento social, una celebración o una forma de validación externa. Otro punto que resulta tremendamente interesante es cómo él concibe la preparación para el matrimonio. Para Can, esta preparación va mucho más allá de una simple buena química entre dos personas o de compartir gustos superficiales. Implica, según sus propias palabras, una profunda e ineludible introspección personal. Él habla de la necesidad vital de conocerse a uno mismo, de comprender a fondo las propias necesidades emocionales, los miedos más arraigados, las expectativas que albergan nuestros corazones. Porque en última instancia, el éxito de una relación, y por extensión, la perdurabilidad y felicidad de un matrimonio, dependen en una medida muy significativa de la madurez individual de cada uno de los miembros de la pareja. Si no nos conocemos a nosotros mismos en profundidad, ¿cómo vamos a ser capaces de conocernos y construir algo genuino y duradero con otra persona? Además, Can Yaman ha resaltado con una convicción palpable, que él considera que la comunicación es, sin lugar a dudas, la base y el pilar fundamental sobre el que se asienta cualquier relación. Y esto, mis queridos amigos, si bien es un consejo clásico y recurrente en cualquier tipo de guía o consejo sobre relaciones, el hecho de que él lo resalte con tanta vehemencia y lo ponga en el centro de su discurso le otorga un peso y una relevancia especiales. La capacidad de comunicarse de manera abierta y sincera, la habilidad de escuchar activamente y con empatía, la disposición para resolver conflictos de manera constructiva y respetuosa. Todo este conjunto de habilidades es absolutamente fundamental para el éxito de cualquier vínculo afectivo. Y él parece ser un firme y apasionado defensor de esta idea. Para Can, la comunicación no se limita simplemente a la acción de hablar, sino que abarca también la disposición activa a comprender la perspectiva del otro, a sentir empatía por sus experiencias y a buscar soluciones conjuntas a los problemas que puedan surgir. Sus palabras también nos invitan a realizar una reflexión profunda sobre la evolución que han experimentado las relaciones en la sociedad contemporánea. Él parece ser plenamente consciente de que las expectativas y las concepciones sobre el matrimonio han experimentado una transformación radical en las últimas décadas. Ya no se trata únicamente de formar una familia en el sentido más tradicional y preestablecido, sino de encontrar un compañero de vida con quien se pueda crecer, con quien compartir sueños y aspiraciones, y con quien se puedan superar juntos los innumerables obstáculos que la vida nos presenta.
Y esta visión más equitativa, igualitaria y colaborativa del matrimonio es, sin duda, un mensaje que resuena con una fuerza particular y cada vez mayor entre las nuevas generaciones, que buscan relaciones basadas en el respeto mutuo y la partnership. Ahora, ¿qué significa todo esto para sus miles de seguidores y para quienes admiramos su trayectoria? Pues bien, en mi humilde opinión, nos deja una lección increíblemente valiosa. Kanyaman no es ese ídolo inalcanzable que vive en un mundo de fantasía, ajeno a las realidades y complejidades de la vida. Es un ser humano que reflexiona, que se cuestiona a sí mismo y a su entorno, que busca la autenticidad en sus relaciones y que valora la profundidad por encima de la superficialidad. Su perspectiva, lejos de ser una mera declaración sobre sus planes personales, nos anima a cuestionar nuestras propias ideas preconcebidas y a menudo anticuadas sobre el matrimonio. Nos impulsa a centrar nuestra energía y nuestros esfuerzos en construir relaciones que sean verdaderamente significativas, honestas y profundas, independientemente de si éstas culminan o no en un enlace matrimonial. Quizás su reciente declaración sobre el matrimonio nos sirva de inspiración a todos para hacernos preguntas esenciales y cruciales. ¿Estoy realmente preparado para asumir el compromiso del matrimonio? ¿He invertido el tiempo y el esfuerzo necesarios en conocerme a mí mismo y en comprender profundamente a mi pareja? La comunicación fluye de manera sana, abierta y constructiva en mi relación. Son preguntas que sin duda pueden resultar incómodas y difíciles de responder, pero que son absolutamente necesarias si anhelamos construir y mantener relaciones que sean no solo duraderas, sino también profundamente felices y plenas. Me parece absolutamente fascinante cómo Kanyaman, a través de sus propias experiencias de vida y de su particular forma de ver el mundo, nos proporciona valiosas pistas y guías para navegar por el complejo y a menudo desafiante mundo de las relaciones humanas. Su enfoque en la preparación individual, en la importancia vital de la comunicación fluida y en la construcción conjunta de un camino compartido, más que en la mera consecución de una meta final, es un mensaje excepcionalmente poderoso y transformador. Nos invita de manera irrefutable a la reflexión profunda, a la autenticidad en nuestras interacciones y a cultivar la paciencia necesaria para que las relaciones florezcan y perduren. Y para cerrar este tema tan interesante y revelador, quiero invitar a todos y cada uno de ustedes a que compartan sus propias opiniones, sus experiencias y sus reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Kanyaman sobre el matrimonio? ¿Se sienten identificados con su visión? ¿Están de acuerdo con su enfoque pragmático pero profundo? ¿Cuáles consideran ustedes que son los pilares fundamentales e irreemplazables de una relación exitosa y duradera? Me encantaría leer sus valiosos aportes, sus puntos de vista y sobre todo, abrir un espacio para un debate sano, constructivo y enriquecedor entre todos nosotros aquí abajo. Ha sido un placer inmenso compartir este tiempo de reflexión con todos ustedes y desgranar con detalle las palabras de Kanyaman sobre un tema de tanta trascendencia personal y social. Espero sinceramente que este vídeo les haya resultado tan intrigante, inspirador e informativo como a mí me resultó prepararlo y compartirlo con ustedes. Si este contenido ha sido de su agrado y les ha aportado valor, por favor, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba que tanto nos anima y motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y conocidos para que ellos también tengan la oportunidad de reflexionar sobre estos puntos tan importantes. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y desean formar parte de nuestra creciente comunidad, no duden en suscribirse al canal. Estamos creciendo exponencialmente gracias a su apoyo incondicional y cada día somos una comunidad más grande y unida. Les envío un abrazo enorme y lleno de energía positiva, y nos vemos muy pronto en nuestro próximo vídeo. Hasta la próxima.